¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su familia holística. Estamos en los coloquios de los días sábados, como cada sábado, 2 coloquios diferentes, los esperamos. Todas pueden llegar, pero nos falta un coloquio muy interesante de Tomás Reyes, que es coach de vida y nos va a dar el tema de manejo de conflictos. Gracias. Espero que lo disfruten, que sea de mucho aprendizaje para ustedes. ¡Bravo! ¡Dale, Tommy! Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, señor. Bien, gracias. Bien. Pues el tema de hoy es manejo de conflictos y bueno, vamos iniciando, conociéndonos y para conocernos, bueno, pues les voy a pedir que nos comenten algo referente a qué te hace diferente del resto del grupo. Cada uno va a decir qué es lo que considera que lo hace diferente del resto. O sea, voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que me levanto a las 5 de la mañana para poder estar a las 6 en el gimnasio y hacer 1 hora. ¿Alguien se para a las 5 de la mañana? Alex. A las 6. A las 7. ¿Sale? Yo voy al gym hasta las 8, 9. Bien. ¿Qué te hace diferente del resto de nosotros? Yo ya dije una que me hace diferente, que voy al gym a las 9 de la mañana. Yo voy pago el gym y no voy. Eso te hace Estás muy bien, diferente. muy diferente. Bien, ahorita comentas. ¿Qué te hace diferente a nosotros? ¿A mí qué me hace diferente? Sí. Que me hace diferente es que hago muchas cosas que otros débiles visuales no hacen. ¿Cómo qué? Pues lavar, planchar, hacerme de comer, Eso yo también lo hago. débiles visuales dije. Ok. Débiles visuales. Y terapias, y es algo que me gustaría enseñar a personas que son invidentes. Muy bien. Es Muy algo- bien, gracias. Eso. Me gustaría acercar. Mi buen Ricardo, ¿qué te hace diferente? No, pues que me levanto todos los días de la mañana a preparar el desayuno de mis hijos. Eso sí es A ver, cabrón. ¿Qué hace diferente? Se levanta, ya tienen 30 años. Se veía un poquito más grande, ¿eh? Y si no me levanto, yo no se levantan a trabajar. No de edad. Te levantas a despertarlo, ¿no? Oye, el tema es manejo de conflictos. ¿Alguien puede mencionar un conflicto mal manejado? Que haya tenido un conflicto, puede ser reciente, de hace un mes, de hace 2 meses, 5 meses, o quizás 1 año. Un conflicto que considere Hace 2 que meses. fue mal manejado. Hace 2 meses choqué con otro carro y se bajó aquel cuate y me bajo yo y nos agarramos a golpes. Total que a fin de cuentas nos metieron a la cárcel a los 2. No manejé bien ese conflicto. ¿No manejaste bien ese conflicto? Pero me dejaste el chinchunchu. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún conflicto? Conflictos. Hace más de como unos 4, bueno, casi más de 6 años, yo creo 6 años. Una persona pues me quiso ofender, ¿verdad? En el aspecto de que éramos socios trabajando juntos en las terapias y después me separé de él, y esa separación pues fue conflictiva porque pues yo me separé, dije yo me voy y no me llevo nada, así me voy sin nada, pero resulta que muchos de los pacientes de él me comenzaron a buscar. Muy bien. Y eso creó conflicto. Ok. Y nomás, ¿consideras que si hubieses tenido las herramientas, o adquirido nuevas herramientas para solucionar un conflicto, lo hubieses hecho mejor o lo hubieses hecho de manera diferente? Pues en ese entonces la herramienta que utilicé fue el no contestar a las agresiones. En ese entonces, y si hubieses tenido nuevas herramientas, nuevas distinciones, maneras de manejar un conflicto diferente al que tú lo manejas, ¿consideras que lo hubieses manejado? ¿Lo hubiera utilizado? Sí. ¿Hubieras tenido más bien un resultado diferente?
Pues yo creo que sí, porque el haberlo manejado en aquel entonces como lo hice, resultó que con el tiempo volvimos a entablar conversación esa persona y yo, que era mi maestro. Okay. Volvimos a conversar y pedimos disculpas mutuamente y ahorita pues llevamos una relación, a lo mejor no estable, pero al menos nos dijimos la palabra de repente. Muy bien, gracias. Bien, bueno, los conflictos, como vemos, a veces nosotros los confrontamos tal cual como tenemos o conocemos o como lo hemos venido haciendo. Pero la pregunta sería, ¿por qué consideramos que los conflictos, más bien, ¿por qué consideramos que los conflictos pueden ser considerados positivos? ¿Por qué creen? Los conflictos, verlos desde una perspectiva positiva. ¿Por qué un conflicto puede ser positivo? Te deja aprendizaje. Es enseñanza, Te deja enseñanza, aprendizaje, ¿qué más? son lecciones de vida, los conflictos. Muy bien. ¿Sí? ¿Y consideras que la mayoría de gente lo ve de esa manera? No, lo ven como cosas negativas. La mayoría de las personas lo ven como cosas negativas, como que no estamos construyendo nada. Inclusive hay gente que lo retroalimenta negativamente y lo trae arrastrando por años. Así es. Y habla de mala suerte, de que Sí, el destino, todo ese tipo de redes. ¿No? Y se busca más bien evitar tener conflictos. La gente busca evitar tener conflictos con los demás. ¿Y cómo se evita? ¿Cómo consideras o cómo evitas tú un conflicto? Imagínate que tienes un conflicto con alguien. ¿Cómo lo evitas? Porque normalmente, si el conflicto lo consideran negativo, pues se busca evitar. Yo evito tener conflictos con la gente. Y una de las maneras de evitar un conflicto es la tolerancia. La gente muchas veces dice, no, pues es que soy tolerante. Yo que no me quiero pelear con tal persona porque soy tolerante. Pero curiosamente, dentro de un contexto que manejamos nosotros dentro de la ontología del lenguaje, la tolerancia es intolerancia reprimida. ¿Cómo ven? Dijera un amigo mío, ¿cómo la ven? A ver, repítemela. ¿La tolerancia es intolerancia reprimida? La ¿O al revés? tolerancia es intolerancia reprimida. Okay. Sí, porque yo no puedo aguantar, o sea, más bien me estoy aguantando, ya sea la queja, como lo que estés manejando, o el reclamo, y me aguanto, y dices que soy tolerante. Pero sigues teniendo ahí el huachicoli, diría. ¿Alguien ha tolerado Rick. a su esposa alguna vez? Ándale. A alguien que considera que, oye, este cuate o esta amiga, Aguantar a un socio, a un empleado, o a un empleado, ¿sí? al vecino. Al vecino, Al mecánico. a la competencia. Entonces, dice, Oye, no, ya me es que acordé de muchos conflictos. yo no tengo conflictos porque soy tolerante. Entonces, pero la tolerancia, vista desde este punto, dentro de la ontología, es intolerancia reprimida. Y pues eso nos lleva a una carga emocional. Ok. Sí. Imagínate hasta que llega el momento en que explotas. Y explotas con la persona o con las personas, con quien te está generando ese conflicto. Sí, el conflicto, ¿sí? Pero a lo mejor es quien te la hizo, ¿no? Porque ya estás cargadito de energía negativa, de energía de coraje, Así es. y pruebas con alguien que a lo mejor ni te lo merece. Pues sí, ese es un vicio. De hecho, se considera la tolerancia como un vicio social. ¿Cuánta gente en un momento dado dice, es que yo soy tolerante? Ay, es que yo me mantengo en este puesto y pues porque soy tolerante con la gente, o maneja un grupo de trabajadores, de socios, o como le llaman en la empresa, y dice, no, pues yo me mantengo en este puesto porque soy tolerante. Entonces, si vemos la tolerancia como esa intolerancia reprimida, tendríamos que cambiar de observador, tendríamos que verlo desde otro punto de vista, verla desde otra manera, y nosotros, en vez de soy tolerante, lo vemos desde el respeto. El respeto, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de manejarse de la gente, y entonces hacemos un cambio y ya no lo vemos como tolerancia, sino, ¿sabes qué? Respeto, la manera de actuar,
pero vamos a confrontar este conflicto que tengamos con la gente. ¿Cierto? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno que todos estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces, ya hablamos del conflicto. ¿Qué es un conflicto? Y entonces hay muchas definiciones, pero una de ellas, la que me gusta compartir con ustedes, es que un conflicto es la confrontación de interpretaciones entre entidades interdependientes que dificulta el logro de algo a una de estas entidades. O sea, ¿En español qué sería? vamos a desmenuzar esto que les acabo de decir. Primero, dice que un conflicto es la confrontación de interpretaciones. Un conflicto puede ser generado por una interpretación de cualquiera de ambas partes. Si estamos hablando de dos o más, pero vamos a hablar de dos personas, dos entidades. Entonces, se genera a veces por la interpretación de alguien. Y cuando hablamos de interpretaciones, quiere decir que muchas veces buscamos tener la razón, ¿sí? Y entonces en esa confrontación de que yo tengo la razón, pues ya lo sabemos, ¿no? Cuántas veces hemos visto, se ha comentado que pues no tenemos realmente una razón. ¿Por qué? Porque es solo una interpretación de lo que está sucediendo. Hay un hecho, ¿sí?, que genera ese conflicto, y entonces la interpretación de él o de ella hace que se genere con la mía, que se confronta. Hay una confrontación de interpretación. Dos personas que tienen dos interpretaciones diferentes. Dos personas, Y deben interactuar, y de ahí se está generando un conflicto principal. Bueno, una de las causas principales es la interpretación. Y hablamos de interpretaciones porque muchas veces pensamos que tenemos la verdad del hecho, de lo que sucede. Y dentro de este conocimiento que quiero compartir con ustedes, hablamos de que nadie tiene la verdad. La gente a veces, no es que yo tengo la verdad, o tú tienes la verdad. No tenemos acceso a la verdad. Hay una verdad absoluta y solo tenemos una interpretación de ella. De como yo la veo, como tú la ves. Por eso hablamos de una interpretación, como yo lo interpreto ante un hecho, ¿cierto? Según la realidad, Y entonces, como somos, no como es, ¿no? Hay emociones que nos predisponen a hacer ciertas interpretaciones pues subsecuentes o seguidas, porque obviamente existen emociones que están a flor de piel y que están retroalimentando esa parte interpretativa de parte de nosotros a poder padecer ya hasta un problema psicoemocional. sí, cierto. Es verdad, como dijera el cubano. Entonces, esa parte de la interpretación dificulta el logro de algo en alguna de las entidades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Aparte de mi compañero Ley, que tiene muchas. No. Muy bien. ¿Qué se puede hacer en cuanto a esas situaciones? Porque como dice, ahí no se logran, alguna de las dos personas no logra algo, ¿no?, en común. Por eso hay un conflicto. Ahorita vamos a ver de algún modo si alcanzamos a... ¿Cómo se puede manejar los conflictos? Así es, de cómo podemos solucionarlo y confrontarlo. Y entonces, en una confrontación o generando un conflicto, pues siempre está el antagonismo. Alguien quiere ser el number one, y el desequilibrio de poder. Alguien considera que tiene el poder, pero el otro le obstruye. Entonces hay un desequilibrio. ¿Quién lo tiene? Y se busca tener poder en un conflicto. Sucede que puede haber dos personas buscando el poder, o no solo tener razón, sino imponer su razón a base del poder. Entonces hay un desequilibrio. También las creencias opuestas pueden generar un conflicto. Entonces habría que reflexionar, analizar las veces que yo tengo un conflicto, cuál fue la causa. Si hay un desequilibrio de poder, si hay una mala interpretación, si hay creencias. Entonces
son las maneras o formas que se genera este conflicto. Y bueno, en parte de estos elementos viene siendo las características de las personas, ¿sí? No solamente de personalidad, ¿sí? Hay gente en tercero, en discordia, un tercero, o un contexto diferente a lo que estamos hablando. El conflicto también se genera por eso, porque no se creó un contexto, se está hablando de otra cosa, y entonces como no entiendo, no comprendo, pues quiero imponer, y ahí se genera un conflicto. Entonces puede ser estructural, ¿sí? De comunicación o personal. Ya cuando es personal, bueno, si ya lo definimos, ya lo logré detectar, entonces ya sé qué característica está generando este conflicto. Y entonces podemos decir que los conflictos se originan por el no cumplimiento de una promesa. La mayoría de conflictos se originan por no cumplir una promesa. Y para que exista una promesa debe haber un pedido con anticipación. Y un pedido o una oferta. Si yo lo puedo hacer, es una oferta. ¿Sí? Entonces, si alguien lo puede hacer, es un pedido. Cuando alguien lo puede hacer, entonces se convierte en un pedido, porque estoy solicitando algo, es pedido. Si yo lo puedo resolver o hacer, es una oferta. Entonces, el conflicto puede ser originado por el no cumplimiento de una promesa. Ya hablamos de interpretaciones, creencias, y entonces dentro de esto, muchas veces el conflicto se genera cuando yo no sé pedir, ¿sí? O también no sé rehusar o rechazar el pedido. Hay gente que te puede hacer un pedido y no sabes cómo decirle que no, por lo tanto lo aceptas, pero se va a generar un conflicto. Y dentro de lo que es la oferta, igual, ¿no? Si me ofrezco y no cumplo, y si no cumplo, pues se genera este conflicto. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? No, vamos a ir. Está muy interesante. Muy bien. Entonces decíamos, si otro lo puede resolver, pues es un pedido, y si yo lo puedo resolver, es una oferta. Dice que hay elementos para un pedido eficaz, y ya hablamos de pedidos y ofertas, existen elementos para eso. Entonces, un pedido eficaz tiene que tener un destinatario específico, tiene que tener un mensaje concreto y condiciones de satisfacción, y tiene que tener un plazo. Esas son las características para hacer un pedido. Son las mismas características para hacer una oferta. Cada vez que yo hablo, o cada vez que nosotros hablamos para ser escuchados, pero cuando yo hablo, ya sea hago un pedido o hago una oferta. A veces No queda claro. no soy tan claro para hacer un pedido, porque no cumple estos requisitos. A veces hago el pedido, y ¿cuántas veces se escucha? Pásame eso. Eso. Sí, abajo, de la esa. Te estoy diciendo que un lado de acá. ¿Sabes cómo? Entonces, estoy haciendo un pedido, pero si se dan cuenta, es un pedido. Es como cuando dicen pide, pero hay que saber pedir también. Vamos a pedir. Eli, te dije que me dieras eso de allá. El ese. De abajo, de eso. De ese. Así es, se genera un conflicto, ya agarró, me levanta la voz. ¿Qué hago yo? Pues le pego un sopapo, ¿verdad? Bueno. Está como mi mamá que dice, oye, hijo, en tal parte vende unas tortas tan ricas. Mi mamá está buena, cuando pase por ahí me voy a comprar. Y se enoja. Así es, muchas veces va alguien con su pareja en el carro, ya son las 7, 8 de la noche, y pasan por una esquina y dice, ay, mira, ahí está un McDonald's. ¿Se lo dice? Sí, está. Y se sigue derecho. Se genera un conflicto, porque llegando a casa ya esta persona, o la esposa empieza a ponerse, se pone
molesta, enojada y se está generando un conflicto, pues porque tenía hambre pero no supo pedir, solo hizo un comentario. Ah, mira, ahí está el McDonald's. Y yo digo, pues sí, ya está, pero no pidió. Y ella considera o interpreta que hizo un pedido, pues no hizo nada. Si es que tú tienes que saber cuando yo tengo hambre. ¿Yo qué voy a saber? Cree que somos adivinos, ¿no? No soy adivino. Bueno, yo sé que a lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero a mí sí. A mí sí me ha pasado. Entonces, los mismos elementos de un pedido son de la oferta. Y sucede también que dentro de este conflicto, muchas veces, dentro del conflicto, la gente va y se queja. Y entonces habría que diferenciar lo que es una queja a un reclamo. ¿Y cómo sabes diferenciar cuando no sabes? Una queja, cuando la gente se queja, ¿sí? Principalmente va y primeramente es emocional. La queja es emocional. ¿Saben qué? Alguien llega, no le atendieron bien en un lugar, en un restaurante, y se queja y empieza a decirle a todos, no, que yo fui, que no sé qué, y no me atendieron, pero si se dan cuenta, lleva una carga emocional, está molesta, ¿sí? Y no lo hace como debe hacer, no toma acción, no hay acción, en una queja no hay acción, solo empieza a decirlo aquí y allá y a Y a los de al lado, ahí, fíjese. Sí, ay, sí, y su tanita y no me atendió, la mesera que no me escuchó, que me dio esto, que me lo dio frío, y solo se está quejando, ¿sí? Tiene una carga emocional, no toma una acción, no hay acción ahí, solo se queja y está sustentado está sustentado más hacia una persona. O sea, no va hacia el restaurante, no asiste con el gerente o con, ¿cómo se llama el que atiende ahí? El capitán de meseros, sino que es con la persona, es con la que atendió, con el que atendió, o con el de la cocina. Entonces es personal y lo empieza a divulgar. Y el reclamo, Ya trae un trastorno. no, tiene Un trasfondo. normalmente termina en acciones, ¿sí? Va con el chef, es chef, con el chef, si es cuestión del alimento, el sabor O con el capitán del mesero, O el ¿sabes que capitán de no meseros. su servicio? quién es el que está atendiendo, ¿no? Y va y entonces siempre culmina con acciones. Voy con él. El reclamo está sustentado en un hecho y el hecho como tal se tiene que definir. Si el reclamo lo va a hacer al día siguiente, es decir, el día de ayer, martes a las 6 de la tarde, asistí a este restaurante, me atendió Eli, no vio lo que me estaba dando y por lo tanto me cambió los alimentos o me dio otra comida, cual haya sido el gato por liebre. Me dio gato por liebre. Entonces está sustentado en el hecho y el hecho tiene día, fecha, hora y lugar. Se reclama. ¿Sí? Y normalmente es un reclamo tiene estas características que es lingüístico, o sea, es la manera en que yo estoy haciendo uso de eso, del derecho de reclamar. Por lo tanto, tengo que tener los argumentos. Porque busco un resultado también. Porque busco el resultado. Tiene el pensamiento, ¿por qué? Porque pues primero voy a acomodar bien mis pensamientos para poder transmitir lo que quiero y también lleva una reflexión, ¿sí? Tomar nuevas acciones y entonces dejo dicho lo que tenía que hacer. No tiene esa carga emocional de lo que es una queja. Porque cuando te quejas regularmente no buscas un resultado, ¿no? Tú vas y te quejas ya para soltar lo que traes. Para andar soltando el veneno. Ándale. ¿Sí? Y el reclamo sí trae una razón. Sí, el reclamo va a generar nuevas acciones, ya sea que, Y el que hizo, ¿no? que pueda solicitar. ¿Cómo? La rata justa. ¿Cómo era tu queja, Ley? Son quejitos. No tienen nada, un fundamento emocional. Bien, entonces Aprovecha. Y lo que hace es tendríamos que ver, sí, dentro de este conflicto, pues
que me está generando, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a solucionarlo. Y entonces compartirles que una de las cosas para solucionar un conflicto es pedir resarcir el daño. Si algo generó un conflicto en dos entidades y al final se llegó a un acuerdo de quién lo generó, bueno, pues voy a buscar resarcir ese daño. Sí. Buenas tardes. Con permiso. El conflicto normalmente empieza a solucionarse reconociendo que ambas partes o ambas entidades tienen ese conflicto. Primero hay que reconocer que existe el conflicto, por lo tanto, si ese se reconoce, pues ya es una manera de empezar a solucionarlo. ¿Sí? También ver qué fue lo que ocasionó él mismo, el conflicto. O sea, primero tiene que reconocerse el hecho. Primero reconocer que existe el conflicto entre ambas partes. Porque si no se acuerdan, no pasó. Porque a lo mejor alguien dice, no, pues yo no tengo conflicto con él. Oye, ¿qué pasa con eso de que si no me acuerdo no pasó? No, pues si no te acuerdas, no pasó. Si no me acuerdo, si todo pasó. No, si no te acuerdas, no existe nada. Eso ya lo tendríamos que Todo pasó. canalizar con otra. Había algo de memoria. Sí. Ok. Entonces, primero reconociendo que existe un conflicto. Muchas veces interactúan dos entidades por un buen tiempo, pero hay un conflicto. No me habla, mira, y pasó y ahora no me habló. Además, estoy dando un taller y ni me hacen caso, no están platicando entre ellos. Y se está Sacar el generando un celular. Oye, conflicto. bien como no ahorita que saca el celular, ¿no? Así es. Entonces, primero es reconocer. Después, como bien dice Ricardo, hay que establecer el hecho. Y establecer el hecho No, primero recordar que hay un conflicto, establecer el hecho. en ambas partes. Porque a lo mejor, Te equivocaste, no fui yo. sí, él trae un problema conmigo, no me habla, tiene tiempo y O sea, Y yo ni en cuenta. Ay. sufro, ya o no sea que ya se como. convierte en un conflicto interno. ¿Se convierte en un conflicto interno? Yo creo que los conflictos son internos. Porque un conflicto, No, Si yo pero lo tengo. porque hay también conflictos externos. lo que Pero es ya externo, depende de uno si te va a afectar o no ese conflicto. Por Ya. eso es como si te tomaras personal lo que está pasando. Es como si yo llegara y ay, no me saludó la señora y ay, me pusiera y ay. Es interno. Ajá, porque ya lo estoy haciendo es mío. interno, Ajá, entonces el problema lo traigo yo. claro. Que por eso ya se convierte en interno. Es que es interno. Cuando tú lo tomas, es interno. Ajá. Siempre es interno. Pero puede existir Mira. que no existe esa parte. Ahorita sales con tu carro, tu auto, O sea, y puede- te das cuenta que hay una fosa ahí que normalmente circulabas por esta calle y hoy das vuelta y te encuentras que abrió una zanja de 50 centímetros por todo lo ancho de la calle. Ese es un conflicto. No, porque pues, lo dejo. Eso carro es trae- externo. Ese es un problema. No, en mi carro vengo a pie. ¿Sí? Entonces, ese sí es externo. Y cuando Pero, es por externo ejemplo, es problema. Por ejemplo, Pero el conflicto sería entre dos entidades. Es entre dos entidades o más. Si no, simplemente sería como una. ¿Cómo se llama? Una conferencia interna. ¿Cómo se llama? ok, ya. Una interpretación. No, ¿cuánto estás pensando? Ya ¿Diálogo? esquizofrenia. Una conversación Una interpretación. Privada. una conversación privada. Es emocional lo que tú me dices. Si tomas algo personal, Conflicto. interpretas que tal persona no te habla porque trae algo contra ti. Ajá. Es una interpretación. Exacto. Es una interpretación. De hecho, las interpretaciones generan conflictos. Y luego de pronto pasa y te dice, hola. Pero, por ejemplo, un conflicto externo también se puede convertir, ¿no? Como, por ejemplo, el de ese que me explicó ahorita. Como el ¿De de la una zanja? guerra. Ajá, como el de una guerra en otro país. Es externo. Pero, pues, sin embargo, lo puedo sentir. O sea, no me afecta a cierto grado, pero sí se podría decir que a conciencia o a nivel espiritual o a nivel. Pero es externo. Sí. Pero no es un conflicto. El conflicto si es entre ambas potencias.
Por eso. Y a lo mejor el Yo tú sé tener que conocimiento de ello yo sé que solo te genera una emocionalidad. Y Es entonces, una conversación privada para ti nada más. Ok. y el conflicto ya no es por el hecho, es por tu interpretación de un hecho. Sí, pues mi sentido. Lo que, Mi lo que, estás, percepción. lo La que te emoción. está generando esa emocionalidad, entonces a lo mejor te está generando un conflicto emocional, no por el hecho. Ya están matando, están disparando, qué sé yo. Sí, pero mi interpretación de lo que está sucediendo pues me genera un conflicto, pero es emocional. Más intro. Sí, ya es tuyo. Así es. Entonces establece un hecho y otra de las cosas que podemos hacer para empezar a solucionar ese conflicto es dejar de emitir juicios. ¿Sí? O también, por ejemplo, las suposiciones. Suponer. Es que yo pensé que pensaste. Ay, pero ¿por qué piensas que yo pienso que pienso? ¿O piensas por mí? No supongo. Ajá. Suposición. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo de un juicio que tú tienes de otra persona que te haya generado un conflicto? Peña Nieto. ¿Qué ¿Perdón? juicio tiene Peña Nieto? No, piensa en Peña Nieto y todo es completo. Y todo es conflicto. No, Si porque es de algo, tuvo también algo bueno, no, hizo seguro popular. Y para mí, gracias a eso, en lo personal no me crea algo malo, me crea algo bueno. Ya si él hizo lo que hizo, pues, pero a mí me hizo beneficio porque, tuve a mi hijo. Nada, pero mi hijo tiene 10 años y eso fue hace. Ya se había pasado. Ni tomaba. Pero hace poco No entra en esa generación. me operé hace poco a través del seguro popular y no pagué nada. No se vale, es prista. No soy triste, no soy nada, simplemente que también hay que ver lo bueno, no también lo malo. O sea, que él haya hecho y... No, sí, pero es una interpretación en el colectivo social, a eso se refiere, ¿no? O sea, por ejemplo, como quién. ¿Y quién sabe que vaya Como a ahorita ser hablabas una mujer que capaz lo de la abuelita, esta Sarita, ¿no? Sara García. De Sara García, por ejemplo, ¿no? ¿Qué interpretación tenemos acerca de Sara García, por ejemplo? Pues ese estereotipo de la abuelita, buena onda, bonita, ¿no? Y en cuanto hablas de ello, inmediatamente te trae una emocionalidad así de curada, ¿no? Pero cuando hablas, por ejemplo, de un político, o por ejemplo Duarte, vamos a ver, para que no defiendas a Peña Nieto, como Duarte, ¿no? Que se robó como miles, entonces, por ejemplo, es algo así, ¿no? O ya me perdí, ¿sí, verdad? No, pues está haciendo una queja. Esa es una queja. Esa es una queja. Y no está llegando a ningún resultado. Exacto. Ok, vamos a retomar. A ver, sí, porque ya me perdí. Recoger mi red. Entonces, a ver, se establece un hecho, ¿no? Una manera de empezar a solucionar un conflicto o hacer conciencia es primero, decimos, reconocer que ambas partes tienen un conflicto. Si es entre dos entidades, reconozco que yo tengo un conflicto contigo. Porque la vez que llegué no me saludaste. Hay conflictos así, simplemente y tú dices, pues yo no tengo ningún conflicto. No te vi. Pero yo sí me sentí. Y aparte, desde entonces yo no le hablo, hermano, no la quiero ver. No te quiero ver. Porque sigues haciendo juicio. Para eso Porque porque sí. me dijera que no me quiere ver. Eso me lo dijo Leín también. ¿Sí? No te quiero ver. Entonces, esa es una manera, se establece el hecho cuando, bueno, primero reconocemos, después yo voy y empiezo a entablar una conversación con ella y establezco el hecho. Es que el día sábado del mes de agosto... Y si yo le dijera, pues ya, sí, está bien, no te preocupes. O me tienen que decir el día sábado, 3 de agosto, a las 9. Bueno, Una vez no me saludaste. Tú le vas a preguntar, ¿cuándo? Y él te va a decir, pues el mes de agosto. Entonces, Es que si a mí me dicen, ¿no me saludaste? Sí. pues ahora. no tiene un conflicto. Ajá. Pero hay gente que se Hay gente que sí deja tiene por un- muchos años simplemente porque no los saludaron. Así. Digo, si no, tendríamos que hacer por ahí una encuesta, pero por ahí me han contado que sí hay gente que se dejó de hablar simplemente por el hecho de que, hubo un conflicto porque no se saludaron. Sí, siempre me saludan. Hoy no lo hizo. ¿Verdad?
Estoy poniendo algo Pero tan entonces, sencillo, y es tu estado de ánimo. pero se genera un conflicto. Entonces se reconoce, bueno, va y con esta persona empieza a hablar, se establece, se reconoce que dice, me empiezo a mostrar con él, le digo, sabes que tengo un conflicto contigo, ¿sí? Después establezco el hecho, es que tal día yo te vi en tal lugar y ya no me hablaste. Entonces ya establezco el hecho, pero tiene fecha, hora y lugar. Establezco un hecho, entonces. El hecho tiene A que lo mejor no está tener formal, fecha, como hora y lugar. dice, siendo las 3 de la tarde, un vecino. Sale el arco iris, está tu pajarito. Y entonces, una manera también de Por ejemplo, si fuéramos un conflicto. el mecánico. Voy a llevar mi carro mecánico, no queda bien. Regreso con un conflicto con el mecánico. Ah, sí, porque ahí pues. Oye, estableciendo de que hay un conflicto, habíamos quedado de que yo te iba a dar una lana y tú puedes cerrar mi carro, pero no quedó bien mi carro. Un reclamo. Ahí se convierte en reclamo. Ahí puedo resolver un conflicto. A menos que diga, oye, digo, tú te pongo esta casa y ya me voy. Que ya nomás sería la pura queja. Así, te vas a quedar con la queja. Y con el carro no puedes. Y entonces, si ya se reconoció el Pero ¿cómo puedo conflicto. manejar? Ok, reconozco el conflicto con el mecánico. Sí. Ok, esta vez, sí es cierto, no quedó bien, vamos a revisar otra vez. ¿Por qué seguiría para un conflicto? O para manejar de buena manera un conflicto. Para manejar. Usted se lo llevó jalando de aquí. Bueno, Jaló, arrancó y se fue bien. Se lo escuchó y todo. Ya si usted se va y regresa a los 2 días al día que está. ¿Y la garantía? Ahí está. A Profeco. Dale. bueno, lo que sigue es resarcir el daño. A lo que tú me estás preguntando, ¿qué sigue? Si ya reconocimos que hay un conflicto, bueno, el conflicto fue generado por una promesa no cumplida de que iba a quedar bien. O sea, es una promesa, digo, o sea, usted tráigalo aquí va a salir como nuevo, por decirlo así, pero no sucede, lleva problemas, entonces no cumplió con su promesa. Ok. Entonces ahí no cumple con la promesa, entonces buscas resarcir el daño. Y hay 3 maneras de resarcirlo. Una de ellas es pedir. Que me regresen mi dinero. Una sería, pues sí, que te regrese la lana, que te regrese el dinero, o sea, el recurso, el retorno de los recursos, que en este caso es dinero. La otra es que vuelva a darle el servicio, que te vuelva a dar el servicio, o sea, quiere decir que lo ocupó, que quede bien, sería la segunda. bien. Y la tercera, que sería la humillación. Ándale. La humillación. Así como decía, Humillación pública. así como la que viste ahí en el. Puede ser la humillación Como por pública, ejemplo, cuando te ponías con como ahorita. Ay, Eso ¿humilló? es Me humillación. humilla porque no te ponen atención. Y ya Así cuando es. Mira. Porque es un estacionamiento. Y ya hubo. Bueno, pero no vamos a hablar de eso ahorita y menos aquí. Quiero olvidarlo. Y entonces, al resarcir el daño, de las 3 maneras que se hacen, ese es el siguiente paso. Y por último, también puedes llegar a una negociación y acuerdo. Una renegociación. Una renegociación. Y un acuerdo. Cuando tú ya resarces, pues llegas a una negociación, un acuerdo, y por tanto, queda sanado ese conflicto. No hay opción 4 de poner unos golpes solos. Humillación. La humillación es eso. Y la humillación es que salga bueno para los franquetes, por una chingada. Y eso sale peor. De hecho, dentro de lo que, bueno, ya no hablamos de la humillación, ¿verdad? Ya me siento humillado. O sea, creo que aquí lo interesante es identificar cuando haces un pedido y si el pedido es lo que tú quieres pedir, que quede bien claro, ¿no? Sí, cuando hago un pedido tiene que tener sus características. Si llena esas características, que ya lo dijimos en la discusión, está grabado para que usted lo pueda ver en YouTube, que tiene las mismas características de la oferta, la aplicación, que sea de manera adecuada. Entonces, después ya viene la promesa. La promesa es que el mecánico
quedó muy formal, dio su palabra de que el auto iba a quedar muy bien. Y tal día. Puso fecha, hora quizás. Pues después te dicen, en 3 días siempre se van a 6. No, claro. Pero no siempre, a veces se 4. Sí. No podemos usar la palabra siempre, porque hay veces que sí y hay veces que no. ¿Verdad? Y por lo tanto, pues, esa es una de las maneras. Tiene mucho que ver la escucha dentro de lo que es un conflicto. Los conflictos se generan por no saber escuchar. Si yo les digo, estén atentos, que voy a dar un taller de manejo de conflictos, si no me escuchan, pues se genera un conflicto. ¿Sí? O cada vez que yo hago un pedido y no lo hago bien, y la otra persona no escucha la mitad, pues se va a generar un conflicto. O a la vez que me están ofertando y no escucho, no pongo atención, no soy, mi escucha no es buena, pues se generan conflictos. Tiene mucho que ver también la escucha. Y la última, la confianza. Importantísima la confianza, porque muchas veces se generan conflictos precisamente por confiar en alguien. Yo confío en alguien y esta persona falla su palabra, pues se genera un conflicto. Y fue de confianza. ¿Cuántos conflictos has generado o se han generado en tu vida por eso? Por depositar la confianza en alguien. Y este alguien pues pudo haber fallado. Pues, entonces generan conflictos. Entonces siempre estamos en conflicto porque siempre confiamos. Digo. No, pues si pero confías si en estás alguien y no te falla, pues no hay Pues no hay conflicto. conflicto. Yo siempre estoy confiando en las personas y no me fallan. Entonces yo no entro en conflicto. Porque espero, más bien, obtengo lo que espero, ¿no? Entonces no hay conflicto. Qué aburrido, ¿no? Muy bien. Bueno, Uy. pues con esto cerramos el día de hoy. Me Es que gustó si su no hay- si no hay participación, conflicto, su no hay dinámica, su atención. Gracias. Gracias. Si no se iba a quedar